A ver, uno de los grandes retos cuando se aprende sobre bases de datos es justo este: cómo pasar de un diagrama, que es una idea, un concepto, a un esquema de base de datos que de verdad funcione. ¿Cómo se hace esa traducción sin que se rompa nada en el camino? Bueno, la clave es un algoritmo de mapeo, y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosarlo paso a paso. Esta será nuestra hoja de ruta. Vamos a arrancar con lo más fundamental, convertir entidades en tablas. De ahí vamos a subir un poquito la complejidad con las entidades débiles y las famosas relaciones de muchos a muchos, que son clave. Y cerraremos con unos casos especiales y dos conceptos que le dan toda la solidez a nuestro diseño: integridad y agregación. Arranquemos entonces. El primer paso, la base sobre la que se construye todo lo demás, es aprender a transformar las entidades fuertes de nuestro diagrama en las tablas de la base de datos. Entonces, la gran pregunta es esta: ¿cómo hacemos para que este dibujo, que al final del día es una abstracción para que los humanos nos entendamos, se convierta en una estructura lógica, ordenada y rigurosa con la que una computadora pueda trabajar? Pues la respuesta está en seguir una serie de reglas de forma sistemática. Y aquí viene la primera regla, que es la base de todo. Cada entidad fuerte, es decir, esa que tiene sentido por sí misma, se va a convertir directamente en una tabla. Así de simple. Sus atributos más sencillos se transforman en las columnas de esa tabla, y el atributo clave, ese que la identifica de forma única, se convierte en lo que llamamos la clave primaria, o primary key. Miren, por ejemplo, esta entidad personal. Tenemos atributos simples como nombre y edad, y una clave clara, la cédula. Pero aquí es donde se pone interesante. Fíjense en el atributo dirección. No es un dato simple, ¿verdad? Está compuesto por varias partes más pequeñas. Ok, ¿y qué hacemos con un atributo así como dirección? Bueno, la técnica es súper simple, lo aplanamos. En lugar de tener una sola columna llamada dirección, lo que hacemos es crear columnas separadas para cada uno de sus componentes, una para la ciudad, otra para la calle y otra para el número. Esto nos da un control muchísimo más detallado y nos permite hacer consultas mucho más potentes, como muéstrame a todo el personal que vive en tal ciudad. Y voilà, así es como queda el esquema final. La tabla se llama personal, donde cédula, fíjense que está subrayada. Esa es nuestra clave primaria. Y luego vienen las demás columnas, las de los atributos simples y, por supuesto, las columnas separadas que creamos para los componentes de la dirección. ¿Ven? Simple y bien estructurado. Bueno, subamos un poquito el nivel de complejidad. No todas las entidades son tan independientes. Ahora toca hablar de las entidades débiles, que son aquellas que para existir y ser identificadas dependen sí o sí de otra entidad. A ver, la regla número 2 nos dice que una entidad débil también se convierte en una tabla. Pero ojo, aquí está el truco. Su clave primaria no es una sola cosa. Se tiene que formar combinando su propio identificador, que es parcial, con la clave primaria completa de la entidad fuerte de la que depende. Pensemos en este diagrama. La entidad salas es débil. No tiene sentido hablar de una sala 3 sin especificar de qué hospital. No puede existir por sí sola. Por eso depende de la entidad fuerte hospitales. Fíjense que nombre sala tiene una línea punteada. Eso indica que es una clave parcial, porque solo la identifica dentro de un hospital específico. Y esta comparación lo deja clarísimo. La tabla hospitales tiene su clave primaria, nombre. La tabla salas, para poder tener una clave primaria única, en esencia toma prestada la clave de hospitales. Aquí la llamamos nombre hospital para que sea más claro, y la combina con su propia clave parcial, nombre sala. Esas dos juntas forman una clave primaria compuesta que sí identifica de forma única a cada sala en toda la base de datos. Ok, atención aquí porque llegamos a uno de los puntos clave del mapeo y que suele ser donde más dudas aparecen. ¿Cómo manejar correctamente una relación de muchos a muchos, o N a N? Esta es una regla de oro, no hay vuelta de hoja. Toda, absolutamente toda relación de muchos a muchos debe convertirse en una tabla nueva e independiente. A esta tabla a veces se le llama tabla puente o tabla de unión, y su clave primaria siempre va a estar formada por la combinación de las claves primarias de las dos entidades que está conectando. Veamos este ejemplo clásico. Un miembro del personal puede trabajar en muchas salas, y al mismo tiempo una sala puede tener a varios miembros del personal. Esto es una relación N a N clarísima llamada trabajan. Y fíjense en el detalle importante. La propia relación tiene un atributo, horario, que nos dice cuándo se da esa relación. Entonces, ¿cómo armamos esta nueva tabla trabajan? Pues miren, su clave primaria es la combinación de las dos claves originales, nombre sala y cédula. Cada una de esas por separado también funciona como una clave foránea que apunta a su tabla original, salas y personal.
Y para terminar, le añadimos los atributos que pertenecían a la relación, como en este caso el horario, que aquí lo separamos en entrada y salida. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver un par de casos especiales que a veces nos pueden confundir un poco. ¿Qué hacer con los atributos que pueden tener múltiples valores y cómo mapear de forma más inteligente las relaciones de uno a muchos? Empecemos con los atributos multivaluados. ¿Qué pasa si una persona puede tener, por ejemplo, varios números de teléfono? Eso es un atributo multivaluado. Y la regla aquí se parece mucho a la que vimos para las relaciones N a N. Hay que crear una tabla nueva. Esta nueva tabla va a tener la clave primaria de la entidad original para saber a quién pertenece el teléfono y una columna para guardar el número. Miren la diferencia. A la izquierda vemos la entidad personal en el diagrama, con su atributo multivaluado teléfono. Y a la derecha vemos cómo queda esto en la base de datos de verdad, la tabla personal de siempre y una nueva tabla que llamamos teléfonos. La clave primaria de esta nueva tabla es la combinación de la cédula y el teléfono, para así poder asociar cada número a una única persona. Pero cuidado, no siempre hay que crear tablas nuevas. Para las relaciones de uno a muchos o uno a n, la cosa es mucho más sencilla y eficiente. En este caso no se crea una tabla nueva. Lo que se hace es tomar la clave primaria del lado 1 de la relación y simplemente añadirla como una columna más como clave foránea en la tabla del lado n. El objetivo es evitar crear tablas que no son necesarias. Para que quede claro, imaginemos que las reglas del hospital cambiaran. Ahora, una sala puede tener a varias personas, pero cada persona solo puede estar asignada a una sala. Eso es una relación 1 a n. ¿Qué haríamos? Súper fácil. Tomamos la clave primaria de salas, que es nombre, y la metemos como una nueva columna, una clave foránea, en la tabla personal. Y ya está. Así de directo y eficiente. Bueno, ya estamos en la recta final. Vamos a cerrar con dos conceptos que son los que le dan solidez y potencia a nuestro diseño de base de datos: la integridad referencial y la agregación. Piénselo así. La integridad referencial es el pegamento que mantiene unidas y coherentes nuestras tablas. Es una regla muy simple, pero increíblemente poderosa. Si una tabla tiene una clave foránea, cualquier valor que pongamos en esa columna tiene que existir primero como clave primaria en la tabla a la que está apuntando. Esto evita que tengamos datos huérfanos, como un empleado asignado a una sala que ya no existe. Si volvemos a nuestra tabla Trabajan, estas flechas lo explican todo. La columna Cédula en Trabajan es una clave foránea que apunta a la tabla personal. Esto significa que es imposible registrar que la cédula 123 trabaja en una sala si esa cédula no existe primero en nuestra tabla de personal. Lo mismo pasa con nombre sala y la tabla salas. Las expresiones que ven ahí abajo son solo la forma matemática de decir esto, de asegurar que los datos siempre sean consistentes. Hasta ahora todo bien, pero ¿y si la cosa se complica? ¿Qué pasa si queremos asignar una tarea no a una persona ni a una sala, sino a la combinación específica de esta persona trabajando en esta sala en este horario? Para modelar esas situaciones más complejas, usamos un concepto llamado agregación. Fíjense en esa caja que envuelve toda la relación trabajan entre salas y personal. Lo que estamos haciendo es, conceptualmente, empaquetar esa relación y tratarla como si fuera una sola cosa, un solo objeto. Y ahora, a ese paquete, a esa agregación, sí que le podemos asignar tareas. Es una herramienta súper potente para modelar la realidad cuando se vuelve más enredada. Y con esto cerramos, pero con una pregunta para reflexionar. Ya vimos que hay un método, un algoritmo confiable para pasar del diagrama a las tablas. Entonces, ¿dónde suelen estar los peores errores en la vida real? ¿En el dibujo inicial, en no haber entendido bien el problema que se quiere solucionar, o en la parte más mecánica de aplicar estas reglas? La verdad es que un error en cualquiera de los dos lados puede tirar abajo todo el diseño. Un buen modelo conceptual y una ejecución técnica precisa son al final igual de importantes.